Buenas noches. Ha sido materia de discusión el fin de semana en los medios, en los periódicos, en fin, el asunto del posible o eventual indulto a Alberto Fujimori. Como sabemos, el presidente Kuczynski declaró a la revista The Economist que el tiempo de hacerlo es ahora, dijo, refiriéndose a otorgar el indulto, aunque después él ha dicho que en realidad es el tiempo de estudiar si es que se va a otorgar o no el indulto. Sin embargo, hay varios columnistas que han señalado que tienen información de que el presidente Kuczynski esta vez sí está considerando en serio la posibilidad de otorgar el indulto a Alberto Fujimori antes del 28 de julio y por supuesto algunos están a favor, muchos, otros están en contra, algunos advierten riesgos acerca de esta posibilidad, otros no ven sino, digamos, beneficios. En fin, estamos con Martín Tanaka, que es politólogo, y Alfredo Torres, que es presidente de Ipsos, que han escrito también ellos mismos sobre este tema el fin de semana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Gracias. Bueno, Martín, ¿cuál a tu juicio, digamos, sería la consecuencia, qué consecuencias traería el otorgamiento del indulto? Porque digamos que hay quienes señalan que el indulto no tiene, bueno, el propio presidente lo dijo, esto no tiene nada que ver con la política. Keiko Fujimori dijo lo mismo, como no comprometiéndose efectivamente a nada. No, es un asunto humanitario. Hay quienes argumentan además razones jurídicas, porque en realidad la sentencia habría sido excesiva en relación a lo que realmente cometió Alberto Fujimori, y entonces ya es el momento para hacerlo, y esto facilitaría, digamos, sería un efecto secundario interesante, importante, la gobernabilidad. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? A ver, yo creo que hay como dos grandes escenarios, ¿no? Siguiendo lo que acabas de mencionar. En un escenario, este es un tema estrictamente humanitario, no político, ¿no? En la versión que da el presidente y el presidente del Consejo de Ministros también en estos días, ¿no? Acá no habría ninguna negociación política, es un tema estrictamente médico. Ahora, si es que ese es el camino en la interpretación, yo creo que el presidente comete un error al decir que se esté estudiando, ¿no? Porque yo creo que si es que ese es el camino, entiendo que el procedimiento establecido es que, digamos, los abogados del reo, digámoslo así, son los que solicitan, y luego hay una evaluación médica y en función de eso podría gozar de ese indulto, ¿no? Yo creo que en el escenario de un indulto estrictamente humanitario, porque la condición de salud del expresidente es grave, creo que funcionaría un poco lo que Alfredo mencionaba en su columna de opinión, que podría haber eventualmente un respaldo mayoritario a un indulto. Sin embargo, creo que el otro camino, si es que se ve que esto es parte de una transacción, de una negociación política, ahí yo lo veo mucho más complicado, ¿no? Creo que, en mi opinión, no es evidente cuál sería la ganancia política del gobierno de tomar una iniciativa como esta, ¿no? Porque creo que es claro que el antifujimorismo despertaría muy agresivamente en contra del gobierno. Y creo que, digamos, la situación difícil con el fujimorismo no tiene que ver con el hecho de que Alberto Fujimori esté preso, tiene que ver con el hecho de que Fuerza Popular tiene que tener un perfil opositor claro si es que quiere ganar la próxima elección, y creo que, por lo tanto, no le convendría verse como cogobernando o siendo muy cercana a un gobierno que se va a desgastar conforme pase el tiempo. Entonces, no me es evidente que el gobierno ganaría políticamente con una transacción de este tipo, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la cual a mí me genera escepticismo la idea de que el gobierno habría jugado esta carta pensando en que va a ganar políticamente algo, porque me parece que es una apuesta demasiado arriesgada, ¿no? Por decirlo menos. Alfredo, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, sin duda es una apuesta arriesgada. Hay un sector fuerte en la izquierda que apoyó en la segunda vuelta
a PPK en contra de Keiko y que naturalmente protestaría si ocurre el indulto. Así sea realmente humanitario, igual se van a oponer, o sea, porque van a desconfiar de que realmente hay un problema de salud de por medio. Entonces, ese sector va a salir a las calles, ya está anunciándolo, volverá a salir si se produce el indulto, y las personas que tienen esa orientación pues criticarán la medida en la prensa. Esos son los costos, ¿no? Pero yo creo que eso es un temporal, ¿no? Pasajero. Por el otro lado, en cambio, sí hay una posibilidad, me parece, de bajar el nivel de estrés político que hoy día paraliza una serie de decisiones, ¿no? La propia actitud del Contralor. Muchísima gente piensa que ahí hay una mano detrás, ¿no?, que está activando la conducta del Contralor en contra, ¿no?, del gobierno, frustrando una serie de acciones. Una serie de iniciativas legales que el gobierno necesita para, digamos, reactivar la economía no prosperan porque el partido mayoritario no tiene mayor disposición a que prosperen por un tema, digamos, político y emocional. Entonces, sí me parece que vale la pena pensar en el indulto por razones humanitarias, evidentemente, porque el señor tiene casi 80 años y una serie de enfermedades, incluido un cáncer que va y viene, pero también por razones políticas, si es que efectivamente se produce esto una baja de tensión con el partido que tiene la mayoría en el Congreso. Si estuviéramos en un régimen parlamentario sería el partido de gobierno, además, ¿no?, como tú mismo lo has dicho más de una vez. Entonces, esa es una realidad que no se puede ignorar. Entonces, partiendo de esa realidad, se requiere bajar las tensiones y llegar a un nivel de entendimiento. Ahora, acá se estaría cruzando estas aparentes divisiones que hay en la fuerza, en la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Entre Kenji Fujimori por un lado y su hermana Keiko, en buena cuenta, digamos, que se originan en el hecho de que Kenji Fujimori quiere la libertad de su padre, digamos, está luchando por la libertad de su padre, ¿no? Pero ha desarrollado una estrategia, digamos, en una serie de otros temas propia, que lo han diferenciado de la línea principal, digamos, oficial de la bancada. Pero ahora hay interpretaciones, he leído, en el sentido de que Kenji estaría coordinando, concertando con sectores del gobierno, con Meche Arauz y con sectores del gobierno, eventualmente con el propio presidente, quizá, digamos, la posibilidad de que efectivamente sea indultado Alberto Fujimori. No sé si es a cambio de algo, digamos, ¿no? Pero ahora aparece la noticia de que él postularía o querría postular a la presidencia del Congreso, cosa que disputaría internamente, digamos, dentro de la bancada, ¿no? No se va a enfrentar a un candidato de Fuerza Popular en el Congreso, sino dentro de la bancada, en la interna, como dicen, él presentaría su candidatura. Entonces, hay quienes dicen, bueno, quizás Pedro Pablo Kuczynski, más que estar pensando en el tema humanitario, está pensando en una estrategia para dividir Fuerza Popular, ¿no es cierto? Y restarle entonces ese poder que tiene ahora. ¿Tú crees que esto es verosímil? A mí no me parece, la verdad. Bueno, es bien interesante cómo algunos dicen el indulto es un reconocimiento de la gran fuerza que tiene Fuerza Popular y es como una especie de abdicación del gobierno, ¿no? Y en esa otra lectura es una jugada muy inteligente para fortalecer al gobierno y dividir al fujimorismo, es decir, exactamente lo contrario, ¿no? Claro, y en esa lectura contraria, el fujimorismo estaría muy dividido. Kenji Fujimori tendría un amplio ascendiente sobre la bancada de Fuerza Popular, y entonces eso. La liberación de Alberto Fujimori sería debilitar a Keiko, aislarla, fortalecer a Kenji y lograr, como decía Kenji, la gratitud eterna, ¿no es cierto?, de él y del sector que representa, y que haría más llevadera la relación con el Congreso. Pero me parece que también es una lectura también muy arriesgada, ¿no es cierto? Es cierto que Kenji Fujimori ha tenido todos estos gestos, pero no me es evidente que, digamos, que estos gestos impliquen
la posibilidad de romper, digamos, la bancada de una manera significativa, ¿no? Yo creo que va a ser una prueba interesante cuánto prospera esa eventual candidatura a la presidencia del Congreso de Kenji, ¿no? Ahí tendremos una verdadera medición de fuerzas de cuán consistente es esto, o si es solamente un gesto para la tribuna, ¿no? Pero nuevamente, creo que todo esto nos pone en un terreno de mucha especulación y de mucha incertidumbre, ¿no? Y para comentar algo brevemente que dijo Alfredo, yo creo que también podría ocurrir que esta relación entre el gobierno y la oposición podría mejorar momentáneamente con Alberto Fujimori indultado. Pero yo creo que tampoco nada nos garantiza que a mediano plazo, conforme nos acerquemos a las elecciones municipales, regionales, y al 2021 el fujimorismo reanude, digámoslo así, su carácter de fuerza de oposición, eleve, digamos, el tono, y además que Alberto Fujimori libre me parece que es un factor también de inestabilidad, ¿no? Porque yo estaba pensando que tenemos una ilustración de alguna forma equivalente, digamos, para hacer una comparación con don Isaac Humala, ¿no? O sea, Isaac Humala era un factor de perturbación para el gobierno de Ollanta, digamos, para el presidente Humala, pero creo que al final la gente decía, bueno, es el padre, no hay que hacerle demasiado caso, ¿no? Sin embargo, yo creo que Alberto Fujimori libre, dando declaraciones, entrevistas y teniendo cierto juego político, creo que va a ensuciar, digamos, enturbiar el debate político antes que aclararlo, ¿no? Entonces, por eso digo que es una jugada de consecuencias imprevisibles. Probablemente su posición sería de agradecimiento al gobierno, es decir, yo me imagino que si es que es verdad esta teoría de Américo Zambrano en Gilran en sus 13, lo que estaría ofreciendo, yo no sé si será cierto esto, ¿no? Kenji Fujimori es una oposición más constructiva. Bajo el supuesto, dice, de que Keiko Fujimori está secuestrada por estos dos personajes que son Ana Vega y Pierre Figari, que son muy anti, digamos, gobierno, y que fomentan estas posiciones duras con los ministros y con diversas leyes que van saliendo, etcétera. Y que en cambio él ofrecería una posición, digamos, una oposición, por supuesto oposición, pero mucho más moderada. Me imagino que Alberto Fujimori, habiendo sido indultado por el presidente Kuczynski, no va a estar en una oposición recalcitrante, ¿no? Es un poco difícil de imaginar. Si me permite, Jaime, yo creo que hay que ver los próximos 4 años en 2 tiempos, ¿no? Yo me imagino que si se llega a algún tipo de entendimiento es para una tregua de un par de años, que podría incluir, por ejemplo, también la no participación del partido de gobierno en las elecciones regionales y municipales, entre otras razones porque tampoco creo que tenga muchas posibilidades, ¿no? Pero digamos, eso permitiría también que esa tregua dure el tiempo suficiente como para que el gobierno pueda desarrollar su plan de gobierno. Claro. Tregua que debería ser conversada, me parece, con el propio Alberto Fujimori, de alguna manera, ¿no? Por interpósita persona, pero algún puente tendría que tenderse con él como líder, digamos, máximo de esa corriente de pensamiento. Por supuesto que los últimos 2 años, el último año en particular, tiene que ser un año de oposición firme, porque el fujimorismo querrá ser gobierno del 2021, pero por lo menos nos daría, ¿no?, un par de años de tranquilidad que faciliten la recuperación de la economía y en general el desarrollo del plan de gobierno. Pero, claro, habría 2 maneras de buscar una relación más armoniosa con el Congreso. Una sería, me imagino que es la apuesta al indulto, sea por la vía de dividir Fuerza Popular, sea por la vía en general de mejorar las relaciones, etcétera. Pero lo sustancial debería ser buscar un acuerdo político. Y esto tiene que hacerse con Keiko Fujimori, no puede ser con Alberto Fujimori. Y con digamos, Kenji, Kenji podría participar, pero digamos, quien está, de alguna manera, quien lidera la bancada es Keiko Fujimori, ¿no? Digamos lo que se ha venido diciendo últimamente, el presidente debería convocar a Keiko Fujimori a una reunión y empezar y ponerse de acuerdo con algunos puntos fundamentales, en unas reformas que hay que hacer. Eso no debería ser lo principal, digamos, sí, antes que el indulto o no indulto. Yo en lo personal me inclino a pensar de esa manera. Creo que, creo que la clave de lo mal que está la relación entre el gobierno
y la oposición de Fuerza Popular no tiene que ver principalmente con que Alberto Fujimori esté preso. Tiene que ver con, efectivamente, llegar a una negociación política, efectivamente, entre el presidente de la República y la líder principal de la oposición en torno a un programa de acciones, ¿no? Es decir, deberíamos estar discutiendo sobre las reformas, sobre las iniciativas que deberíamos tener en mente, y concertar en torno a eso, ¿no? Y efectivamente el tema de Alberto Fujimori, que siga su carril, que tiene sus procedimientos, ¿no? Pero me parece que es claro poner por delante las iniciativas, porque otra vez, si no, la percepción del público es que de la opinión pública va a ser que esto es una componenda, un arreglo, ¿no es cierto? Y que no le significa gran cosa para su vida cotidiana, ¿no? Pero en la práctica no se ha intentado ya eso durante 11 meses, casi 12. O sea, ¿hasta qué punto hay la disposición de Keiko Fujimori a conversar? Bueno, mira, la vez pasada Keiko Fujimori asistió a esta conversación. Por invitación del cardenal. Por invitación del cardenal. La información que ya se ha dado a conocer es que en esa reunión el presidente no planteó nada. Desaprovechó olímpicamente la oportunidad de oro de plantear una agenda de temas, de reformas, de cambios y decirle, bueno, reunámonos pues ya para concretar esto, ya con nuestros equipos la próxima semana y con otros candidatos, en fin, con otras fuerzas. Quedó ahí, al contrario, el tercer día petardeó el tema, ¿no? Entonces, digamos, tampoco hay tantas oportunidades que se presentan en la vida. Todavía todavía no se ha hecho el verdadero esfuerzo. Eso, ¿no? Yo tengo la sensación de que no se ha jugado esa carta en serio. No se ha jugado esa carta en serio. ¿No? Sí. Bueno, pero si me permiten, me están pidiendo una pausa. Bueno, esa es pues la discusión, ¿no? Porque por lo que veo hay dos posiciones. Una que dice, no, tienes que dividir a Fuerza Popular para tener una relación pues más armoniosa con el Congreso, y la otra, no, que hay que convocar a Keiko Fujimori a un acuerdo. Esas son las dos posiciones. Y lo del indulto ya es un asunto que se utilizaría como arma para dividir, lo cual pues también es un maquiavelismo un poco fuerte, ¿no? Y se ganarían la enemistad de Keiko Fujimori y del grupo que ella representa también, ¿no? O sea, tendrían la oposición de los antifujimoristas y de Keiko simultáneamente, ¿no? Sería un escenario. Lo que yo creo es de que el indulto se va a dar de todas maneras en algún momento. Lo que tiene, digamos, que pensar el presidente es si va a ser gratuito o a cambio de nada. Pero con la edad que tiene Fujimori y las enfermedades que tiene, digamos, es cuestión de tiempo que corresponda a dar ese indulto. Entonces, puede ser en las próximas semanas, puede ser en los próximos meses, puede ser cuando venga el Papa, en fin, no sabemos cuándo va a ser. Pero desde el punto de vista político, a mí sí me parece que el presidente tiene ahí un arma que debe evaluar y estudiar muy bien si le saca algún beneficio o simplemente lo deja como un indulto humanitario, producto de la edad avanzada y las enfermedades que acompañan al expresidente, ¿no? De acuerdo. Y luego de una cierta evaluación jurídica también, bueno, eso no va a estar en la consideración seguramente, ¿no? Pero cada vez se demuestra más que en realidad esa digamos, primero no hubo, según el propio Tribunal Constitucional, no fue condenado por lesa humanidad. Claro. Y en segundo lugar, esto del secuestro agravado está en discusión si fue secuestro, pero agravado definitivamente no fue, porque no hubo pues tortura ni nada parecido. Y digamos, ha habido un exceso en la condena, ¿no? Entonces, en fin, son razones que se pueden argumentar, pero ese es un asunto. El otro es Zavala, Fernando Zavala. Bueno, ahora es ministro de Economía y es presidente del Consejo de Ministros. ¿Parece bien esa decisión, Martín? Yo creo que, a ver, en circunstancias ideales, creo que no, porque la carga de trabajo y de responsabilidades es muy grande, ¿no? Pero creo que también, digamos, dadas las circunstancias, lo que uno encuentra es que a este gobierno le resulta muy complicado obtener cuadros de alta calidad, con experiencia política y que sean de confianza del presidente y que puedan integrarse rápidamente. O sea, la capacidad de captación de cuadros es muy, muy difícil. Es más, después de la experiencia de Torne, creo que muchos profesionales lo piensan varias veces antes de aceptar un encargo como ese. Entonces creo que, dadas esas circunstancias, este ha sido como el plan B
¿no es cierto?, con el que mejor han podido salir, ¿no? Creo que no es lo ideal, pero es una manifestación más de un gobierno débil, digamos, que hace lo que puede, digámoslo así, ¿no? Sí, pues ahora, Fernando Zavala de repente resulta bueno en economía. Sin duda, él tiene muchísima experiencia, ahí ha sido viceministro antes de ser ministro, ¿no? Lo ha visto por fuera como primer ministro, probablemente con muchas ganas de hacer cosas diferentes de las que venía haciendo Torne. Así que yo sí creo que en los próximos meses él le va a dar un vuelco a ese ministerio, quizá descuidando sus labores de premier. Esperemos que ese periodo pues no sea muy largo y pronto pueda encontrar a quien darle la posta, ¿no? Pero coincido que en este momento ha sido la mejor salida. Ahora, también podría aprovechar el gobierno para nombrar un nuevo premier, no sé, pero claro, tendría que ser una persona que pueda precisamente articular un acuerdo político. Precisamente en la línea de lo que hablábamos hace un momento, es muy importante que el gobierno ponga por delante qué es lo que quiere hacer, ¿no? Yo creo que la batería de iniciativas que presentó en los últimos meses como que se ha agotado rápido, ¿no? Y como que no ha dado muchos resultados. Entonces creo que el gobierno necesita un relanzamiento. Creo que deberían pensar el 28 de julio para hacerlo, una evaluación a fondo y un relanzamiento de iniciativas, ¿no? En ese contexto debería haber un recambio parcial del Consejo de Ministros. Y entonces, claro, se necesita, ya sea Fernando Zavala u otra persona, alguien que lidere esta nueva etapa, ¿no? Porque yo creo que las iniciativas con las que arrancaron se han agotado muy rápidamente, ¿no? Creo que los resultados no han sido los esperados. Entonces, como que se necesita una nueva batería de temas que les den oxígeno y que marquen el rumbo del país para los próximos años, ¿no? Sí, pues todo este asunto, por ejemplo, de la simplificación administrativa, que despertó mucha esperanza en mucha gente, ha avanzado parcialmente, muy poco, porque el tema de la digitalización del Estado está muy parado. Es decir, no han nombrado un gerente que se encargue de la digitalización, ¿no? Eso es fundamental. Pero en fin, no sé qué opinas. ¿No debería haber un nuevo premier? No, yo creo que todavía tenemos Fernando para un rato, porque él es una persona muy cercana a PPK. Él también es una persona que sabe tender puentes con el fujimorismo, así que yo no veo ninguna necesidad de cambiarlo en lo inmediato, ¿no? Sí me parece que se requiere, digamos, resolver una serie de entrampamientos que hemos encontrado en el camino. El nuevo contralor es clave, o sea, que sea un contralor que realmente acompañe, digamos, al Estado en su desarrollo y que no esté frustrando ese desarrollo, ¿no? Amenazando con juicios penales a cualquier persona que firma ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental y eso requiere el apoyo del Congreso en esta decisión, ¿no? Se requiere también el apoyo del Congreso para iniciativas que faciliten la inversión tanto pública como el desarrollo de las alianzas público-privadas, porque por ahí es donde se va a dinamizar la economía. Mientras no se dinamice la economía, no va a haber más recursos fiscales para hacer todo lo que el Estado y la sociedad quieren que se haga en materia de educación, salud, etcétera, ¿no? Sí, pues. Lo fundamental es eso, es que empezar a reactivar rápido, a hacer la infraestructura que es necesaria para el país. Y se necesita gritos, ¿sabes? Porque todo está parado y hay, digamos, la informalidad está volviendo a crecer. Así es. Probablemente ya la pobreza también esté aumentando. No podemos permitir eso, no puede ocurrir eso. Claro. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Martín Tanaka y a Alfredo Torres por su participación. Con esto nos despedimos, hasta mañana, no se vayan, viene Noticias a las 10. Buenas noches.